Es que Bueno, estaba hablándonos el hermano Fares de lo que era el leproso y la santificación, o sea, el apartarse, la limpieza del leproso. ¿Cayó? ¿sí? Parece que cayó, le cayó. Ahora se cayó Reinaldo. Reinaldo, mi querido. Fue muy bien. Bueno, está bien. Continuemos. Bueno, para las hermanas y los hermanos que nos están oyendo, y la santificación era necesaria. Es porque la santidad de Dios no acepta sino la santidad de Dios. Otra clase de santidad no entra. No hay comparación. Entonces, el leproso apareció en el 13. Dice así, un pelito. Mire, queridos, es un pelito, dice. Se aparece en el pie levantado y blanco, es leproso. Es un pelito. Cortó la comunicación con Dios y con la gente de Dios y con el mundo entero. Ese tipo ya está afuera. Un pelito. ¿Tan severo? Claro que la ley es muy severo. Pero Dios tiene la respuesta. El Cristo Jesús cargó nuestra lepra en su cuerpo en la cruz. Yo digo esto, yo uso esta expresión. Cargó mi lepra y la tuya y lo de los seres humanos. Como dije al hermano Patricio, aquel día solemne, aquel sábado solemne, ¿por qué? Hay que preguntar por qué Juan escribió, solo Juan que apareció con esta expresión. ¿Qué dice? En el capítulo 19 y el verso 31, ahí en el fin del verso, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Para quién? Para ellos no tiene diferencia de cualquier sábado que era, pero para Dios hizo gran diferencia, gran solemnidad. ¿Por qué? Como le dije al hermano, el primer hombre fue creado el viernes en la tarde. Lo último que fue creado en la creación es el hombre. Es viernes en la tarde. Y Dios vio que este era buenísimo. La obra maestra. Y el sábado dimos cuenta que Dios descansó, el séptimo. Y aquí tenemos el séptimo. Otro descanso para Dios. Pero este descanso era gran solemnidad. ¿Por qué? Como dije al hermano, es porque el primer hombre fue creado el viernes y el segundo hombre fue enterrado el viernes, la misma hora de la creación de aquel hombre, el primero. ¿Ve cómo es? Dios trabaja preciso, medida divina, no tiene falla alguna. Y alguien me dice, me dijeron muchas veces, hermano, un momento, pero Cristo estaba enterrado 3 días. ¿Cómo usted dice el viernes y el sábado y el domingo no son 3 días? Yo le dije a ustedes, están pensando como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted conoce a Dios algo, usted puede pensar lo que Él habló. Dios empezó en la tarde, el día empezó en la tarde y terminó en la otra tarde. Ese un día. Cristo el viernes estaba enterrado y ha muerto y enterrado, contó un día. Vino el día de descanso, segundo día. ¿Y cuándo empieza el día? Empieza por medio de la tarde. Después de las 7 ya entró el otro día. A las 8 ya es el sábado. Por eso que ellos quisieron bajar de la cruz los que estaban crucificados, porque entra el día de descanso y aquí Juan nos trae ese nota
que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Así es. Entonces, tuvieron que hacer lo que deben hacer. Y aquí nosotros tenemos la luz de ver como Dios nos dio de verla, como Él la ve. Así la vio Dios. Y nos da a nosotros de ver como Él ve. Para tener comunión con Él. Todo eso para tener comunión. Fieles, como dice en la primera de Corintios capítulo 1 y el verso 4. 4, no sé, 4 o 9, así a veces yo no voy para allá, pero yo tengo que irme allá porque los hermanos preguntan, ¿dónde es? Dice, Dios es fiel que nos llamó para la comunión de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tenemos una comunión, una liga con Él, unión. Quiere decir, somos unidos al Hijo. El verso 9, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. A la comunión con su Hijo. Mire cómo el lenguaje habla. No con su Hijo. Entonces Dios nos cuenta que somos hijos como el Hijo. Si estamos en el Hijo, porque somos hijos. Si estamos en el sacerdote, porque somos sacerdotes. Muy claro y muy limpio. Y muy pura la idea, porque es en los pensamientos de Dios. Nos da para que nosotros crezcamos. Uno con Dios es el primero, después uno con el otro. Para que la gente sepa, somos el discípulos. Somos los hermanos del Señor. Aunque no crean, ese es el problema de ellos, no es nuestra. Entonces, así que el gran solemnidad, Dios delante de él aquel viernes, ya el hombre que creó no existe más, el pecado que entró no existe más, fue juzgado judicialmente, justamente, y la justicia de Dios fue glorificada total sobre la cruz. Y la santidad de Dios fue glorificada total sobre el juicio del pecado. Entonces, era solemne para Dios. Era un sábado, un primer descanso. Es un descanso, no había igual para él. Claro, el primer descanso no existió el pecado, existió la creación. La belleza en lo que él hizo para el hombre tener. El hombre no pudo mantenerlo, se cayó. Pero Cristo vino, mantuvo para Dios gloria en su propia vida y en su muerte un gozo para Dios. Solemnidad. Así es. Entonces nosotros podemos en verdad llegar al punto donde dice en el capítulo 23 de Levíticos y el verso 6, 7, 8, 9 y 10 hasta el 11. Dice, celebramos, levantamos este resucitado en nuestras manos, reunidos levantamos. Por eso cuando hermanos ustedes vienen a la cena, es muy importante la cena, muy importante. Porque te habla muchas cosas. A veces nosotros tenemos el oído cerrado. No queremos ver por medio de oír lo que está escrito. Usted está cogiendo del pan que fue partido. ¿Cierto? Usted ya es asociado en comunión con este pan que está partido. Rechazado. El Señor rechazado. Y este pan es rechazado. También. Estamos unidos con Él en su rechazo y de su desprecio. Estamos unidos con el pan. Por eso que dice en la primera de Corintios 10, habla de la copa primero y después del pan. Pero la primera de Corintios 11 habla primero del pan y después de la copa. ¿Acaso hay confusión? No. Hay de la declaración aquí.
Aquí nos trae primero a la propiciación, después nos da de comer. Pan, comunión, tener unidad con el Señor, unidos, socios en su rechazo, socios en su muerte. Ya cogemos parte de su muerte, cogemos de lo que partido está el Señor Jesús. Entonces podemos entrar el primer día de la semana, entrar al lugar santísimo. Queridos, cuando estamos unidos, aunque estamos ahora en medio de esta situación que estamos, cada uno en un lugar, pero nuestro espíritu y mente está unida en un hombre, el resucitado de los muertos que está en los santos de los santos. Los cristianos entran en el espíritu, en los santos de los santos, aunque están en esta ciudad o de la otra ciudad. No importa cualquier ciudad. Pero el espíritu, nosotros estamos en el espíritu. Entramos donde Él entró. Tenemos una ancla allá. Nosotros estamos anclados en los santos de los santos. Yo no sé, a veces no nos enseña eso cuando estamos en la religión o en grupo de aquellos y en el grupo de los otros. Eso no te enseñan, porque no lo... Mire, yo siempre digo, usted tiene una tienda y vende. Algo no lo tiene, no lo puede vender porque no lo tiene. Y así también en la religión, en los grupos de la cristianidad. No tienen, no pueden darte. Te dan lo que tienen. Te ofrecen lo que ellos tienen. Pero el que no lo tiene, no lo puede ofrecer. Pero Cristo ofrece a sí mismo. Él lo que tiene. Y eso nos da vida eterna. Gozo con uno, con el otro. Aunque no conocemos muchas cosas de nuestro conocimiento y vida. Pero un día cuando vemos allá en aquella gloria, empieza uno a hablar con el otro. Recuerde cuánto estábamos tambaleando en camino y el Señor nos cargaba. A veces nosotros aquí no hablamos de nuestras caídas. Es mejor hacer inventario. Es mejor. Porque el inventario que Dios nos da de hacer con Él, dice hacer, el hombre que hace inventario de su camino prosperará con Jehová, pero aquel que esconde las cosas será deshonrado. Muy bien, mis queridos hermanos. Yo quiero que ustedes, hermano Iván, quiero oírte. Yo quiero oír. Bueno, yo me caí, estuve un rato fuera, ¿eh? Se me cayó a mí el internet acá. Pero, bueno, el hermano yo lo habíamos hablado antes que grabáramos. Para los que no conocen, él lleva 50 años en la fe, nosotros estamos empezando algunos, llevamos 20 años, un poco más algunos. Entonces, yo lo que veo para los hermanos que también escuchan y están empezando, en Juan capítulo 15, es importante porque él habla ahí de algo muy sencillo que nosotros tendríamos que aprender a hacer. Porque justamente... lo hemos hablado otras veces. A nosotros nos han enseñado que aprendamos muchas cosas bíblicas, por decir. Yo no digo que eso esté malo, pero podemos saber muchas cosas bíblicas, como les pasó a los escribas y a los fariseos, que se conocían mucho la Biblia, pero no conocen lo que es la común unión con el Señor por experiencia diaria, año a año, día a día. Entonces aquí Jesús, en relación a lo que el hermano está diciendo, de que el Padre nos da al Hijo para que la vida del Hijo sea la vida nuestra. Entonces Jesucristo aquí en Juan 15 dice que eres la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Todos conocemos eso, ¿cierto? Y después Él dice que nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos habló, porque ya lo hemos creído. Y en el 4 dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, tiene que haber una común unión de permanencia. Dice, igual que el pámpano, dice, ¿ve? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces,
la religión, como decía el hermano Fares, ha inventado un montón de cosas para sentirnos, para que nosotros sintamos que estamos permaneciendo, pero en vez de permanecer en la vid verdadera, en vez de permanecer en Cristo, permanecemos en la religión. Y por eso después nos cuesta, cuando el Señor nos abre los ojos, nos cuesta tantos años salir de eso. Y Él dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, nada más que un pámpano, ¿ves? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí, ¿cierto? Nos dicen, ¿cómo no vas a hacer nada? Entonces nos ponemos a hacer como Marta muchas actividades, pero lo primero que tenemos que aprender es, como María, a permanecer a los pies del Señor, que es permanecer en la vid, ¿ves? Y por eso dice después que el que en mí no permanece es echado fuera, como el pámpano se seca y los recogen y los echan en el fuego y arde. Entonces, lo más importante para mí viene aquí en el 7 y el 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí nosotros podemos querer que esto sea como para los bienes terrenales, la salud, pero aquí está hablando en el fondo de pedir todo lo que nos va a llevar a lo que viene después, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy pocas personas, hermanos, muy pocas personas conocen que el propósito de la vida de nosotros es conocer a Dios y darle gloria. Entonces, aquí dice Jesús que en esto es glorificado mi Padre. No es lo que a nosotros se nos ocurra. Es en esto, dice, es glorificado mi Padre. O sea, queremos glorificar a Dios, dice, entonces llevamos mucho fruto. Entonces, ¿cómo llevamos mucho fruto? Dice, permaneciendo en Él. Y miren lo que dice en el 9, entonces. De tal manera, así es la manera, o de esta forma, en el 9, vean sus versículos, o sea, sus traducciones que dice. En la mía dice, así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire, que es tremendo esto. Permaneced en mi amor. En Romanos capítulo 8, versículo 5 habla de cómo es eso, que dice que los pensamientos de nosotros tienen que estar no en la carne, sino en el espíritu. Después dice en el 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí hay una diferencia para los que se confunden a veces. Dice mis mandamientos, no habla de los mandamientos, ¿ya? No son los 10 mandamientos, son mis mandamientos. Aquí él está hablando en un contexto en que era la cena. Después de la cena, en Juan capítulo 13 no aparece la cena como pan y vino, sino que como consecuencia. Y él parte en el 13:34 diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Después en el capítulo 14 dice otro mandamiento. Es un mandato en el fondo. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, crees también en mí. En el 14:11 vuelve a decir, crean en mí como yo estoy en mi Padre, si no, creedme por las mismas obras. Otro mandamiento que da es en el 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, está hablando de los mandamientos, pero fundamentalmente del amarse unos a otros. Entonces, dice en el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y aquí resume, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y ahí dice cómo, como yo os he amado. Y ahí es donde viene el problema, en que nosotros creemos que eso es, nosotros podemos amar a las personas con la carne o por medio de la carne. Y por eso dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis cuanto yo os mando. Entonces aquí la confusión que hay es creer que nosotros podemos vivir la vida de Cristo sin haber pasado, como dice el hermano delante, por el viernes nosotros. Él habló delante del... Termino en esto, Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo, después que Primera de Timoteo le explica cómo hacer muchas cosas, en la Segunda de Timoteo, entonces él está despidiéndose, en el fondo es la epístola de despedida de Timoteo,
Y en 2 Timoteo le dice, tú pues hijo, revístete de poder en la gracia, etc. Y en el versículo 10 dice, por tanto todo lo soporto, dice el apóstol Pablo, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, lo primero es eso. Si nosotros amamos a los hermanos como Jesús dice que amemos, entonces tenemos que soportar por amor a los escogidos todo lo que nos suceda con ese propósito, ¿cierto? Y miren lo que dice en el 11. Palabra fiel es esta. Mire, palabra fiel es esta. ¿Qué cosa dice? Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ese es el gran problema que hay en las congregaciones. Creemos que podemos vivir sin morir. La vida de Cristo es una vida nueva que viene de arriba. Y primero tenemos que morir a la vida que teníamos nosotros. Y por eso dice después, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará, etc. Y después dice, recuérdales esto, conjurándole delante del Señor. Entonces, el gran punto para mí de todo lo que yo entiendo es que si no morimos realmente, como dijo Jesús, si queremos ser discípulos, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz cada día y entonces vamos a seguir al Señor. Por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, vivir en Cristo, vivir por medio de Cristo, o vivir, como decía el hermano, en el día de reposo, tiene que ser una vida nueva, no mezclando, justamente como decía la Escritura, no mezcles semilla, no mezcles en yugo animales diferentes, no te mezcles. En el fondo, el hermano Fares tiene razón, apartarnos. El apartarnos es no solo apartarnos del mundo, es apartarnos de lo que nosotros éramos, del viejo hombre. O sea, no vivamos en la mentira. Lo primero que le dijo Jesús, de las 3 cosas que le dijo a los discípulos que se tuvieran cuidado, les dijo, cuídense de la hipocresía, en el fondo de tener 2 personalidades, ser 2 personas. Entonces es interesante eso, para poder disfrutar hay que morir. Somos muertos, viviremos. Si permanecemos en el Señor, entonces ya no permanecemos en el yo, no permanecemos en lo que nos agrada, permanecemos en lo que al Señor le agrada. Y ese es el camino de día a día y de año a año, porque esto, por lo menos yo entiendo que, no sé si terminará algún día, pero los que llevamos 20 o más años, los que llevan 30 o 40 dicen que es lo mismo. O sea, en el fondo no hay que desanimarse nomás. No sé si están conectados o no están desconectados. Estamos conectados. Estoy atentamente. Sí, Ya. Pasa eso que si no ponemos la cámara parece que no estuviéramos, pero... No, sí, está bien, está bien. Bueno, Sí, es que- adelante, Patricio, no me diga. No, es que cuando uno apaga la cámara tiene mejor señal. No, apaga, no hay problema. Sí, era. Sí, no, Ya, apaguen nomás, no se preocupe. Sí, yo también me corté varios minutos, bueno, no se dieron cuenta seguramente, pero. yo creo, hermanos, que yo me quedé de una reunión que no me recuerdo cuál, parece que la tuvimos la semana pasada nosotros, pero surgió un versículo maravilloso realmente que lo he estado meditando, pero sí ha sido una lucha para mí, que leímos la 3ª epístola de Juan. Acá algo se mencionaba y tiene que ver con estar conectado a la vid. En realidad está todo conectado porque es el propósito o la santidad. ¿Cuál de Juan? Porque no sabemos de cuál estás hablando. 3ª epístola de Juan. Era un solo versículo, ¿verdad? Sí, era leímos nosotros el 1:3. Bueno, leo el 3 y el 4, en realidad el 4, pero dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y cuando leímos este versículo, uno de los hermanos dijo que en realidad, a pesar de que nosotros sabemos que esto es la palabra de Dios, este es el gozo de Dios. O sea, Juan escribe, pero está inspirado por Dios.
en realidad el que está hablando es Dios. Y él dice, no tengo yo mayor gozo que este, el que saber que mis hijos de la verdad. Y me impactó mucho el pensar que me impactó mucho el pensar que en el gozo de esta manifestación del gozo de Dios, cuando sus hijos andan en la verdad. Yo había planteado, me parece que en esa reunión que tuvimos, que fue una reunión local, el que uno es como que el Señor está fuera de la iglesia, de la Odisea, llamando a alguien, si alguien quiere escuchar, y pareciera que nadie le dice, sí, Señor, yo entra, por favor. ¿Ah? Y yo soy eso que dices tú, me creo rico, creo que no tengo necesidad de nada y no me doy cuenta ni siquiera que estoy desnudo. Y él me dice, te ofrezco oro refinado, cómpralo de mí para que seas rico. Como que yo lo que planteaba era, quiero ir a comprarlo, Señor, quiero que me lo vendas, por favor. Yo sé que no es ¿cierto? Entendemos el concepto, venir a comprar sin dinero y sin precio. ¿Ah? Es una invitación, ¿cierto?, a la gracia. Pero en el fondo lo que quiero decir, como que quisiera llegar al estado de poder andar en esa verdad, como se dice, ¿cierto? Caminó Enoc con Dios, creo que sacamos la cuenta que a los 65 años él tiene el vuelco en el que queda registrado y caminó Enoc con Dios. Y como iglesia del Señor, cada creyente en las distintas partes, como ocurre ahora que incluso distintas ciudades ni siquiera estamos juntos físicamente, es una invitación que Dios hace para un pueblo. Él busca un pueblo, ¿cierto?, de redimidos, de llamados, que quiere que vivamos la santidad, como decía el hermano, que Él nos santificó porque en el fondo Él nos separó, no es un esfuerzo humano, pero muchas veces pareciera que la iglesia es como que estuviera fracasando, algo que es contrario a la Escritura en todo caso, porque el Señor se la va a presentar gloriosa, sin mancha. Entonces cuando nosotros decimos que la iglesia está muerta, o que está aquí, que está allá, creo que estamos cometiendo un error del punto de vista de cómo Dios la ve. Pero ciertamente la iglesia, hay iglesias que se han ido corrompiendo porque sacaron al Señor, como dice la Odisea. El Señor está afuera, está llena de actividad, llena de cosas. Aún Éfeso el Señor le dijo que se arrepintiera, pero el tema es ese, o sea, el tema que yo quiero presentar y llevarnos, ¿cierto?, a meditar, el gozo del Señor de que sus hijos andemos en la verdad, o sea, practicando, como dice, el que practica la verdad. A veces practicamos religión, practicamos mucha religión, ritos, actividades sobre todo, costumbres, hábitos, pero no es la verdad pura del Señor. Él se goza porque sus hijos, o sea, nosotros, Él se goza cuando andamos en la verdad. Porque, como leía el hermano en Juan 15, lo que lleva fruto para Dios, ¿cierto? O sea, lo que lleva la gloria para Dios es el fruto del Espíritu Santo, de la nueva vida. Jamás un fruto de eso, yo sé que todos lo entendemos muy bien, jamás va a ser ofrenda nuestra. Nunca algo de la carne le va a agradar a Dios, por ningún motivo. O sea, Caín no le dijo a Dios, ese no es el camino. ¿Sí? Entonces, yo ahora, para cerrar mi participación, digo que el gozo de Dios que encontramos en este versículo, no tengo yo mayor gozo que el saber que mis hijos anden en la verdad, es lo que a mí me ha animado y me ha motivado para buscar esta comunión que decía el hermano, diaria con el Señor, para que Él me lleve ahí, porque al final Él nos tiene que llevar a eso. No sé si se entiende o está medio enredado, pero... No, se entiende. Mira, es lo mismo que justamente lo que dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios en Timoteo que vimos, dice, palabra fiel es esta. O sea, cuando Dios dice esto como un título es porque es fiel. Entonces, que si somos muertos, viviremos. Entonces, en el fondo lo mismo está diciendo toda la Escritura.
Y ese es el gran problema. Nosotros creemos que ese es un decir de Dios, pero no es una experiencia que practiquemos. Fíjate que yo lo llevo a Juan capítulo 12, porque para mí lo que dice el Señor es simple. Se puede entender bien claramente. Y está en el contexto, Juan 12, de que Jesucristo primero había sido ungido por María, ¿cierto? Que nosotros creo que conversamos, no sé si en esta reunión, lo importante que era la actividad de María y no la de Marta, aunque nosotros creemos que hay que equilibrar, pero Jesús no dijo eso. Después él entra en Jerusalén y sabe que los griegos, ¿cierto? Que seríamos nosotros los gentiles, están buscándolo. Y entonces le dice en el capítulo 12 de Juan, versículo 23, cuando le dicen que los griegos lo buscan, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y mire lo que dice aquí en el 24. De cierto, o sea, amén, amén, o sea, algo seguro, seguro. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está el punto de nosotros. Por eso que es importante cuando dice palabra fiel es esta. Si morimos, viviremos, hermano. O sea, si andamos en la vida nueva, tenemos que andar muertos nosotros. No ya yo, lo hemos hablado muchas veces. Mire el 25 dice: el que ama su vida o su alma o su yo, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Y aquí mire lo que dice: si alguno me sirve. Entonces nosotros creemos que podemos servir al Señor en la carne. Y nos han dado un montón de actividades religiosas en cualquier iglesia o denominación o organización donde uno entre, siempre tienen actividades para nosotros. Pero Jesús dijo: si lo queremos servir, sígame. Y cuando Él dice en otra parte a los discípulos, si quieren ser discípulos, primero tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz cada día. Y tomar la cruz cada día es andar en la verdad. No ya yo ya morí. ¿Ya? Sígame, dice. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. ¿Ve? Entonces, es importante. Es importante que entendamos que es muerte y vida. Es muerte y vida. Entonces, tal como decía el hermano, sí, el viernes morimos. El viernes morimos. El sábado estuvimos en una tumba nosotros, pero cuando Cristo resucitó, resucitamos. Entonces hay una nueva vida, porque hay un nuevo día. Y el nuevo día Dios lo mostró en Génesis, que es Jesucristo. ¿Ve? Entonces, esa verdad que no la vemos, tenemos que creerla primero para empezar a experimentarla. Porque Dios dice que yo ya no, entonces yo ya no. Y que Dios nos va mostrando. Entonces ahí está el Espíritu. Porque nosotros no nos han enseñado, creo que lo hablamos hace como 6 meses, de que caminemos en la nueva vida por medio de la unción. Primera de Juan dice: tenemos la unción del Santo que nos enseñará todas las cosas. Y esa unción no nos enseña teología. O sea, ya la teología será buena, nosotros la estudiamos y para poder a lo mejor enseñársela a hermanos. Pero el vivir la vida de Cristo es la unción. Y no son conceptos doctrinales en términos teológicos, sino que una forma de comportarse que tiene que ver como fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, es un comportamiento. No es una explicación teológica de por qué yo soy así, sino es una actividad que aparece sobrenaturalmente a través de un cuerpo, que es el cuerpo de nosotros, que es el cuerpo de la iglesia. Entonces, a la medida que todos vamos creciendo en esa común unión con Él, Cristo se va haciendo visible para donde estemos nosotros como congregación, en los lugares donde el Señor nos pone a cada uno. Eso entiendo yo. Entró el hermano Sergio Calderón. Ajá, oh,
qué tiempo que no Sí, teníamos. están en cuarentena, Ah, sí. sí, pero están bien, gracias al Señor. Ajá, qué bueno. Bueno, si tiene algo. Aquí llegué, hermano, aquí llegué. Buenos días, buenos días. Hola. Hola, hermanos. Sí, sí, estoy en cuarentena, como dice el hermano, la situación se nos ha hecho estar en casa. Hoy teníamos reunión de ancianos. Bueno, está la reunión de ancianos. Yo me he quedado y sabía de este link que estaba aquí. Digo, no, déjame tomar un poco de compañerismo y aprender con los hermanos. Así que aquí estoy con ustedes, hermanos. A las 11 tengo algo que vamos a hacer por Zoom. Así que si termina, si terminan ustedes terminan a las 12. A las 2. A las 12 de allá, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. No, aquí estoy, gracias al Señor. Nosotros estamos mejor hoy. Mi esposa durmió bien. Tuve un poquito anoche, antes de las 9, una, como dicen, preocupación, en que tuve que ir al hospital para que le tomaran la presión del oxígeno. Creía que no estaba ya sintiéndose bien y corrimos a emergencia, pero era que el aparato que teníamos de medir el oxígeno no servía, no medía bien. Qué terrible. Entonces nos asustamos y dijeron que no, que era el aparato, que no compráramos otro para estar más conformes y que fuimos a comprar nosotros, pero de verdad que es un susto. Sí, claro. La respiración y uno como psicológicamente como que se siente mal en eso, porque ella decía, ¿cómo es que iba a estar a 67 la presión? Y me sentía que no podía respirar. Yo le digo, yo me sentía peor, le digo yo. Yo me sentía pero fue El una poder de la experiencia. mente, hermano. Así es, hermano. Por eso que nos engaña también, pues. Sí. Por eso Pero, que hay que afirmarse en la fe. Eso estamos hablando justamente. Es como Dios dice, no como yo lo siento, y hay que aprenderlo. Realmente es terrible cuando el Señor nos hace pasar en eso. sí, Yo lo entiendo mucho porque tuve problemas hace años bastante fuertes de ansiedades y aprendí que justamente la mente dice que hay un problema y todo el cuerpo, el corazón, todo empieza a reaccionar y uno le dice es mentira, pero el cuerpo le cree a la mente, no le cree a lo que uno está diciéndole. El sistema autónomo en el fondo. Pero bueno, exacto. Sí, la fe. La fe, Sí. ahí es donde entra la fe, Claro. donde debemos de verdad no confiar en nosotros, sino en el Señor, porque para eso Él nos ha mostrado y lo expresó a sus discípulos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, supieran lo que es estar. Bueno, por eso, como no tenemos ni siquiera un granito de mostaza, tenemos que pedir toda esa fe que es Él. Acuérdense que es la fe de Cristo, dice. Entonces, cuando Él vino, todo lo que necesitamos, Él lo otorga. O sea, Él es nuestra fe, es nuestra santidad, es nuestra sabiduría, es nuestra paciencia. ¿Qué necesitamos? Él es. Por eso que lo que estamos leyendo, permanezcan en mí, porque de mí y de mi interior, que es por la savia, ¿cierto? Que va por dentro del pámpano, te va a llegar todo lo que necesites para que lleves fruto. Nosotros nunca producimos fruto, lo llevamos nomás. Sí. Y esa es la gloria de Dios. ¿A dónde están leyendo? En Juan capítulo 15, la vid verdadera. Oh, la vid. Juan 15. Claro. Claro. Sí. Y bueno, y ahí dice que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Y ahí es donde está el problema, que nosotros creemos que el amor de nosotros es un amor como emocional de la carne, pero él dice como yo. Y como yo es morir por amor a otros. Y hay muchas escrituras que nos hablan de eso. Como dice Primera de Juan, que si él murió por nosotros, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, etcétera. O sea, y nos estamos leyendo recién también de Jesús en el 12 que dice, si alguno ama su vida la tiene que perder y el que aborrece su vida en este mundo la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Entonces lo seguimos a él en nueva vida. Nunca se puede seguir al Señor
y nos han enseñado a seguirlo en la religión a nosotros. Y está lleno de eso. Bonito que está este tema, porque compartiendo algo en lo que el Señor Jesucristo dijo: el que no dejare padre, madre, hijos Sí, y mujer, no es mi discípulo. sí, Una vez vino una pregunta a mí y la verdad no lo había entendido yo. Esa vez que me preguntaron sus años. Y yo mismo me preguntaba, ¿cómo podríamos entender si cuando el Señor le está diciendo esto a los discípulos: padre, madre, e hijos y mujer, y no me sigue, no es mi discípulo? sí, Una de las cosas que el creyente a veces no puede entender esto, piensa que, yo voy a dejar a mi familia, tengo que dejarla totalmente, yo tener relación con ellos, yo me voy a ir a la obra, yo voy a ser creyente, tú no eres, etcétera. ¿Cómo podemos enseñarle al creyente en este sentido? De que ¿qué significa lo que el Señor estaba diciendo en cuanto a eso? Y ahí nos damos cuenta que el Señor lo que quería para nosotros era que entregáramos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe, nuestro amor al Señor, dejando todas las cosas materiales o las que tenemos como ídolos en nuestras vidas. Me vino a dar a entender a mí esta parte, y lo conversé con varios hermanos y ayudé a la persona que me tenía a mí preocupado de esto, en cuanto a lo que el Señor demanda de nosotros, porque para mí ese es uno de los requisitos que debemos de tener, que el Señor quiere todo de nosotros, todo, que como Él dice, alma, cuerpo y espíritu, quiere todo, así como Él nos dio todo, nosotros también tenemos que dar todo, y si dependemos de Él, no habrá nada que nos asuste, que nos haga falta, que vivamos para Él. Eso es lo que Él quiere. Ese punto lo compartí con alguien y me ha ayudado bastante. sí. Ahí está lo que usted dijo. Mire, yo lo que entiendo es que dependamos. Entonces, de otra forma, toda la Escritura nos dice eso: el que cree en mí. Entonces, el problema está en que el creer, nosotros creemos, pero ¿cómo es así de fácil? Es que el creer en Él, todo lo demás es resultado, es el fruto, es consecuencia de que yo creo en Él y no en mí. Entonces, por eso que tenemos el gran problema de que los que conocemos la ley, creemos que Dios está demandándonos que hagamos esas cosas y ponemos todo nuestro esfuerzo y estamos años en Romanos capítulo 7 tratando de hacer el bien y vemos que no podemos. Ese es el gran problema, porque en el fondo es creer en Él y después ¿qué hago? Sigue creyendo. Ya, pero cuando yo... No, sigue creyendo. En el fondo, eso es. Fíjese que en Romanos capítulo 8, yo lo llevo ahí, cuando ya el hombre, en Romanos capítulo 7 se da cuenta de que miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? O sea, y dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hay una liberación por medio de Jesucristo. Y en el 8.1 parte él diciendo, bueno, el 8.1 es la continuación, recién hace un par de siglos le pusieron estos capítulos y versículos para los que no entienden bien esto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el problema está, ¿cierto?, en que nosotros, cuando dice ninguna condenación, creemos que Dios no nos condena. Pero nosotros creemos que tenemos como la autoridad para condenarnos a nosotros mismos o también condenar a los hermanos. Entonces dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Esa es una posición que Dios nos puso. ¿Ya? Y entonces, y dice después, los que están andando conforme a la carne y no conforme al Espíritu, es porque ya tienen en su experiencia. De hecho, para los que son más estudiosos,
En algunas aparece con un paréntesis esto porque lo dice más adelante, pero en los originales antiguos no está esto que dice los que no están andando conforme a la carne, no está en este lugar, sino que está más abajo solamente, ¿ya? Entonces dice, porque la ley del Espíritu me ha librado. Esto es lo que estaba diciendo Iván. Andan en la verdad. Andar en la verdad es me ha librado, no me está librando o me va a librar. O sea, es un hecho. Me ha librado. ¿De qué? De todo lo que me causaba esos grandes problemas a mí. La ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. ¿Por qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el estado que el Señor quiere de nosotros, y un estado de fe, como decía el hermano recién. Y aquí está, para mí, los hermanas que estén viendo esto, ojalá se queden solo con este versículo, que es para practicarlo día a día durante los próximos años, porque esto, por lo menos en mi experiencia, son años y nunca uno llega. Pero dice, los que son conforme a la carne, versículo 5, o los que están o andan, ¿cierto?, conforme a la carne, aquí está el cómo, dice, ponen su mente, ponen sus pensamientos en las cosas de la carne. Incluso las cosas personales, las cosas que yo hago, incluso las cosas buenas, me estoy mirando a mí. Eso es lo que está diciendo aquí. Estoy evaluándome, estoy juzgándome o estoy animándome, pero todo en la carne. Pero, el otro día hablamos con lo importante que son los peros. Pero, los que son conforme o andan conforme o están siendo formados o están caminando, ¿cierto?, al Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El Espíritu nos va a enseñar y nosotros tenemos que conocer el Espíritu, que es la unción del Santo que nos dice Juan, que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a enseñar justamente entre dos cosas buenas. Hermanos, lo más complicado son cuando son cosas buenas. Entre dos cosas buenas, si el origen de esa cosa buena es del Espíritu o es de mi yo, mi alma, que quiere verse bien, sentirse bien o parecer bueno, pues en el fondo eso está en nuestra conciencia, ¿cierto? Eso es lo que le pasó al Romanos 7. Nuestra conciencia quiere hacer lo bueno, pero nosotros tenemos que esperar que sea del Espíritu, que sea algo que venga de Dios. Como dijo Jesús, es lo mismo. Nada hago de mí mismo. Nada hablo de mí mismo. Eso dice Jesús, tenemos que nosotros aprender que es así. Entonces, por eso dice, los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Y eso nos puede pasar durante años, hermanos. Pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y por qué explican el 6? Porque la mentalidad o los pensamientos de la carne son muerte, pero los pensamientos o la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Entonces, tenemos la vida nueva y la paz en el comportamiento de nosotros y en el corazón. Eso entiendo yo. Ya somos dos. Eso entiendo yo también. En mí quizás hay más también de ese mismo sentir. Pero una cosa, bueno, como dice aquí el apóstol, porque el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El versículo 3, la verdad, como testimonio, podría compartir que si no dependemos nosotros del Señor Jesucristo en todo nuestro ser, la carne nos va siempre a impedir a tener esa relación íntima con Él. Porque la carne, como dice también el Señor, que es parte de la enemistad con el Espíritu. Nos hace a veces
dudar en la vida, nos hace aún pecar, porque pecamos fácilmente con pensar o dudar. Y aquí el versículo 3 nos da a entender que lo imposible para la ley, lo que el Señor Jesucristo vino. Él vino a cumplir la ley, porque era difícil, ¿verdad?, a obedecer la ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió la ley para que nosotros, en el Espíritu, tengamos esa justicia con Dios y ser vencedores en cuanto a las tentaciones. Conocemos de los 3 enemigos que nos rodean al Espíritu. Es la carne, es uno de ellos, el mundo, y más el diablo. Entonces, para no tener duda de nada, tenemos que derramar toda nuestra ansiedad en el Señor Jesucristo y de verdad sentir que nuestra fe esté firme, que veamos que la fe de verdad se pueda ver en uno. Es difícil verla, es difícil sentirla por lo que el Señor dijo, que es tan pequeña, o era que les decía a los discípulos, ustedes tienen tan pequeño de fe que no pueden ver el fruto de lo que yo soy. Pero si nosotros tomáramos esa fe a prueba, yo creo que miraríamos y gozaríamos las maravillas del Señor, en el sentido de vivir para Él. Eso veo aquí yo en el versículo 3, capítulo 8. En el capítulo 3, para mí, creo que una de las grandes confusiones que tenemos, y gracias al Señor, porque yo también la tuve durante muchos años, dice, en lo concerniente al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Nosotros creemos, sobre todo en los primeros años, cuando no nos explican bien o cuando no lo entendemos, es que condenó lo malo que teníamos nosotros. Entonces, tenemos un pensamiento bien absurdo de creer que lo bueno que tenemos Dios lo va a aprovechar, porque nosotros nunca tenemos un convencimiento de que no hay nada, absolutamente nada en nosotros que Dios pueda ocupar o que sea bueno. Ya no hay nada, como dice la Escritura, ¿cierto? De la cabeza a los pies estamos en el fondo leprosos, llenos de lepra. Entonces, en lo concerniente al pecado, condenó al pecado. Y esa es la verdad. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele que nada que aparezca de mí, por medio de mi alma, de mi carne o de mi buen corazón, le sirve a Dios. ¿Ves? Porque todo lo que yo era fue condenado. O sea, el pecado era todo lo que yo era. No tenía otra cosa. Y ahora lo que tengo de Dios es todo lo que Él me da, que es a Cristo. Esa es mi vida. Por eso que más adelante dice en el 9, nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero dice en el 10, pero, hay un pero grande, pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. En verdad. El problema es que el cuerpo dice, ¿cómo que estoy muerto? Y nos convence muchas veces de que hay algo bueno en mí todavía. Ese es el problema, ¿ves? No creemos que todo lo que éramos nosotros antes lo condenó. Entonces dice, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado, ¿ves? Más el espíritu de nosotros, el espíritu nuevo, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, dice, o en vosotros, dice aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu. Entonces nosotros también tenemos que creer que todo lo que éramos antes, ¿cierto? El alma de nosotros la está ganando, la está santificando el Señor y la vivificará, ¿cierto? Por medio de su espíritu que habita en nosotros. Así que, hermanos, dice, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu, mire lo que dice aquí, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, no es por esfuerzo propio, es por fe, porque es por el Espíritu.
Porque aquí dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Y es una vida nueva, una vida de todos los días. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, etc. Entonces, tiene que ver con que empezamos por fe, seguimos por fe, para terminar por fe. Eso es lo que les dijo justamente a los romanos. Para terminar nomás, hermanos, para los que están empezando, porque nosotros, mucho de esto es para los hermanos que están empezando. Cuando habla en Romanos al principio, en que habla de que no se avergüenza el apóstol del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 16, porque dice que el Evangelio, lo hemos hablado otras veces, Cristo es la buena noticia, Cristo es la buena noticia de Dios. El Evangelio, o sea, Cristo, es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Dice, a todo aquel que cree. Entonces, es un poder para salvación. No solamente del infierno, sino que de los problemas de nosotros todos los días, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras actividades que no le agradan a Dios. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice? Y aquí viene como el proceso en que no hay que desanimarse. Porque en el Evangelio, en este camino, en esta nueva vida, en Cristo, la justicia de Dios se revela por fe. Y después dice, para fe, o sea, para crecer en la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es un proceso de se revela, crece, para que vivamos al final por fe. Entonces siempre es creer, creer, creer. Eso nomás, hermano. Amén. Hermano Ricardo, tiene la ¿Está? oportunidad también de compartir. O preguntar si algo no lo entiende igual, que yo también. Gracias, hermano César. Estoy, escuchando para saber el tema y de lo que están hablando. Entonces, es como que estoy integrándome de esa manera ahora por mientras. Claro, tenemos las grabaciones. En Asamblea de Cerro Jiménez aparece Reunión de Hermanos de Olmué Ya, en YouTube. Así que ahí usted puede ir revisar algunas cosas y saber más o menos ok. el tenor de las reuniones. Sí, no, pero ahora en relación con el tema que están tratando ahora. Claro, Porque ya me doy cuenta que la reunión es de conversación y es muy provechoso de ir analizando la escritura, pero a eso me refiero, que he venido escuchando atentamente lo que están conversando. Sí. Es importante también que como es primera vez, tenga confianza, porque a veces algunos hermanos dicen, a nosotros nos ha ayudado mucho un hermano de Nueva York, Edwin, que dice, momento, a mí me enseñaron esto y cómo ustedes están viendo esto otro, o sea, ¿por qué dicen esto cuando...? Entonces también a veces es interesante, porque hay muchos hermanos que ven después esto y que no tienen cómo preguntar porque no saben. Entonces esas preguntas sirven para esos hermanos de que les han mostrado. Nos pasó un tiempo atrás, creo que a fin del año pasado, en que un hermano preguntó, pero ¿cómo si las mansiones entonces no son, las moradas no son mansiones? ¿Cómo es eso? Y ahí hablamos, aparece también a propósito, si usted se mete y dice reunión de hermanos en Olmué YouTube, aparecen también como reunión de hermanos en Olmué YouTube. Y ahí aparecen, y justamente apareció esto de las moradas, que muchos hermanos después nos dijeron, o sea, creían que las moradas eran como parecido a algo físico pero más bonito. Y ahí explicamos de que la morada era en el fondo el corazón de Dios, por decir. Pero interesante, que también es bueno cuando surgen preguntas hacerlas, o cuestionamientos, porque nosotros también podemos estar equivocados en que estamos viendo una cosa y otro ve otra, pero la escritura que tenemos es la misma. Eso es lo que de fondo es lo que importa, porque a lo mejor mañana todos vamos a ver algo diferente, porque el Señor se va revelando poco a poco también. Ok, muchas gracias. No, Haré el aporte cuando lo sienta y lo requiera. sí, no, ningún problema. Bueno, si no hay preguntas,
por lo mismo que acaba de mencionar usted, hermano, yo tengo una pregunta, pero no quiero entrarle ahora porque ya hablé un poquito y ya compartimos. Si no hay otra... Dele nomás, dele nomás. Bueno, le voy a dar la inquietud de las mansiones en cuanto a las calles de oro. No sé, la verdad, dónde se encuentra que en la Biblia haya que diga que habrán calles de oro. Muchos hermanos dicen eso, calles de oro, yendo al cielo habrán calles de oro. Y entonces yo me he quedado siempre buscando esas calles de oro en la Biblia. Y no puedo darle una seguridad a alguien, decir que hay calles de oro. Yo entiendo de las mansiones que es aquí en la vida espiritual de cómo alabar, cómo conocer, cómo vivir para el Señor, porque el Señor nos ha dicho que tenemos todas las riquezas espirituales, pero dice allá en el cielo. Entonces, ¿dónde están esas calles de oro? Bueno, nosotros lo vimos hace un tiempo, hermano. Lo primero es que en realidad nosotros vemos que la Escritura no dice que vamos al cielo, dice que el cielo viene, porque cuando termina en Apocalipsis, ¿cierto? Ajá. Aparece del cielo viene la Jerusalén, La nueva y Dios, Jerusalén. claro, y viene a la nueva tierra y ahí va a morar Dios, dice. No es que la tierra va al cielo, sino que la nueva Jerusalén viene hacia la tierra para morar, ¿cierto? Uh-huh. Pero nosotros en Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la versión mía, que es la Reina Valera 77, dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces ahí es donde lo hablamos un tiempo atrás. Muchos creen que, como traducen esa palabra, en vez de moradas, le ponen mansiones en esta versión, las personas creen que es en el cielo. ¿Ya? Entonces dice, en el 3, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vimos en el versículo más adelante, en el 10, mira aquí sobre el creer, que es lo mismo que estamos hablando sobre la verdad. En el 10 le dice, porque dijimos, ¿dónde está Cristo? ¿Está en el cielo? Mire lo que dice aquí, dice, no creéis que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 11, versículo 11 dice, creedme. Aquí está diciendo, crean de nuevo, crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedme por las mismas obras. Entonces, si Dios está en el cielo, sí, pero también está en nosotros, porque dijo, vendré y os tomaré. Entonces, más adelante dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí no es la segunda venida, es cuando nosotros lo recibimos, como dice a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces dice, en el 19, todavía un poco y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, lo que hablamos delante. Si morimos, entonces viviremos. ¿Ve? Es lo mismo. Y aquí viene entonces en el 20, cuando tengamos el Espíritu, cuando recibamos, cuando la unción nos revele las cosas espirituales, entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis, es un conocimiento de revelación, es un conocimiento de fe, es un conocimiento del Espíritu. ¿Qué vamos a conocer? Dice, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los creen, y cierto lo que está diciendo él, los experimentamos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Esa es la revelación que nos hace el Espíritu de Cristo. En la medida en que nosotros estamos mirando al Señor, nos va haciendo cada vez más visible a Cristo. Y aquí Judas le dice, no el Iscariote, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí viene sobre las calles de oro, todo lo que sea, ¿cierto?
pero aquí está espiritualmente lo grande, grande. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y mire lo que dice ahí. E iremos a Él. Hermanos, iremos a Él. Si tenemos poca fe, muchas actividades, pocas actividades, conocimiento teológico o ninguna, ignorantes completo en la Escritura, dice, iremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué más queremos? ¿Para qué queremos una calle de oro, un lugar de oro? Eso es todo lo que tenemos que buscar. Una Yo en morada. lo personal, ¿Cómo? Sí, dime. yo en lo personal creo que decir que vamos al cielo como que el Señor venga a nosotros no se contradicen, porque bien dice también el apóstol que él, si muere, parte para estar con Cristo, que es una realidad, es una verdad. Y es una verdad que el Señor viene también por nosotros, de Él viene por nosotros y que Él nos va a llevar. Y como usted dice, en el día de hoy la realidad es que si se permite realmente vivir en el Espíritu, ¿sí? Ricardo, yo leí. Lo que yo diga no me hagas caso. Yo leí lo que dice mi versión. Tú tienes que ver si dice lo mismo. ¿Cuál versión es, No, hermano, no, la suya? La no, pero 77. yo lo que digo es que las dos cosas no se contradicen, ¿me Claro. entiende? Sí. De acuerdo. No se contradicen, sino que son tan ciertas la una como la otra. Y que Claro yo que sí. puedo decir voy al cielo como que el Señor viene a mí. Claro. Si yo vivo en el Espíritu, ahora el Señor también mora en mí. Pero yo creo que también uno debe pensar en la realidad que significará no vivir en la tierra ni en este cuerpo. Y cuando hablamos de mansiones, yo creo que hablamos de eso. Yo sé que eso es figurado. Hablar de mansiones, hablar de calles de oro es figurado, porque lo importante es realmente estar en la presencia del Señor. Eso es lo importante, la presencia del Señor. Pero creo que también hay una realidad en el sentido de cuando ya no estemos en esta tierra. Y cuando hablamos de ir al cielo, yo creo que apunta también a eso. Yo entiendo lo que usted me dice, o lo que usted dice, de que ahora podemos vivir la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Pero ahora estamos en la carne, en debilidad. Pero ¿qué será cuando ya no estemos en la debilidad de la carne? Que es una realidad diferente. Y yo creo que a lo mejor igual deberíamos meditar o pensar también en eso. Y a lo mejor para allá apunta el hecho de pensar en mansiones celestiales. ¿Y las calles de oro? Por eso, a eso apunta, a esa realidad, a la realidad cuando ya no estemos en este mundo y estemos realmente en la presencia del Señor y ya no será necesario luchar contra la carne. No, ¿Por claro. qué será dice, eso? hermano, por qué dice cuando estemos realmente en la presencia del Señor? ¿Ahora no es real? No, me refiero al hecho de que ahora estamos en la carne, a eso, esa es la diferencia. La Ujú. escritura, Yo no digo que hermano, yo no digo que la presencia del Señor ahora no sea sí, real, por eso, hermano, porque cuando vivamos sin este cuerpo de pecado, a eso, os sí, quiero hacer solo esa diferencia. por eso, ¿Me hermano, entiende? es que es importante que nosotros estamos aprendiendo algo, que cuando Dios dice que estamos en Cristo, ese es el lugar que Dios nos puso para justamente saber que ya no estamos en la carne para militar por la carne. Entonces tenemos que aprender es parte de un proceso. Hermano Fares, ¿decía algo? Estaba yo pensando cómo las cosas se van. Si hoy, ¿por qué el Espíritu Santo vino sobre el cristiano? Porque hay pecado, no se puede unir. Se unió, se hizo una unión en este hermano. ¿Por qué? Porque este hermano era un hombre leproso, fue rociado 7 veces, fue ungido 7 veces,
El Espíritu, la obra de Cristo y el Espíritu de Dios vino a morar en él. ¿Por qué? Porque él ha muerto lo que era. Yo no puedo decir, o no podemos decir, que estoy en el cuerpo del pecado. Sí lo estoy, pero está muerto. ¿Cómo? Mi práctica tiene que decirme, yo estoy contra mí mismo. ¿Sabe una cosa? Si usted no hace inventario de tu conducta y vida delante de Dios y del Espíritu de Dios que está contigo, está en un problema. Usted camina cojo. Un cristiano cojo, hay muchos cristianos que son cojos. Muchos de nosotros que estamos hablando ahora, tenemos edad, caminamos cojos también, hasta que fue arreglado o tocado por la Escritura otra vez, porque el Espíritu Santo usa la Escritura otra y otra y otra vez. ¿Sabe una cosa? Alguien me dijo, las gotas de agua, de tanto de continuar cayendo de arriba para abajo, hace hueco en la piedra, en el mármol, hace hueco. Y hueco significado. Y esa es la palabra del Espíritu de Dios que toca mi corazón continuamente. Lo mismo quiere decir que Él tiene algo conmigo, tiene que incorporar dentro de mí y poner algo del agua que Él puso y de Él, agua de nueva vida. Eso es lo que es. So, el asunto es que vosotros, dice, y unos de vosotros eréis. El apóstol Pablo habla a los Corintios capítulo 5 y dice a ellos que algunos de vosotros eréis, no, capítulo 6, 6:11, y esto eréis algunos, mas habíais sido lavados, habíais sido santificados, habíais sido, ¿por qué la pere? Mire, 3 veces repite lo mismo, la misma sentencia. Es muy importante que Dios pone eso. El Espíritu lo puso a hablar estas cosas 3 veces él mismo y no se cansó de continuar diciendo. Sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora el hermano dice que habló de la ciudad, de la calle de oro y eso. ¿Por qué nosotros estamos mirando a lo que es material? El oro en el templo habló de la santidad de Jehová. En el arca del testimonio que había todo es oro en el lugar santísimo. Quiere decir, usted como cristiano, tú eres oro puro, santificado. Usted está ligado con la santificación de Dios. Si no es, usted está fuera. Todavía necesita el altar de bronce, la cruz. Eso es lo que es. Entonces, el cristiano que ha entrado en la santidad de Dios en Cristo Jesús, él ve que lo que hay allá, yo no necesito, porque ha visto, cuando uno ve moralmente y en el Espíritu, porque el Espíritu, todo lo que él vio, todo lo que hay allá está en el Espíritu. Y tú estás en el Espíritu, acabamos de leer capítulo 8 de Romano, si estás en el Espíritu, camina en el Espíritu y vive en el Espíritu, usted ve lo que Dios está viendo, porque es de él lo que es imposible, lo que es natural ver, es posible para el Espíritu ver, porque es de él. Así es. Sí. Bueno, el hermano preguntaba sobre las calles de oro. Volvamos, hermano, en Apocalipsis 21, pero era interesante porque, mire, el Señor nos llevó a que justamente el hermano Fares nos dijera que son cosas espirituales para que nosotros comprendamos y las ponen como cosas materiales, ¿cierto? Entonces, en el
21:21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Entonces aquí está el camino de oro, ¿ya? ¿Lo tiene, hermano? Estoy buscándolo. ¿Qué? 21. Sí, 21:21. Bueno. Muy bien, hermano, muy bien. Sí, son hermano No. Fares, ahí le doy a él, le doy las razones. Sí. Él está correcto en lo que él expresa. Claro, es que es interesante. Bueno, yo creo que no vamos a ir mucho más allá, pero dice que las 12 puertas eran 12 perlas, Ok. pero las puertas eran los apóstoles. Bueno, sí, dando la interpretación, claro que sí. Entonces, esos hombres se convirtieron en perlas. Correcto. Y nosotros nos vamos en piedras preciosas. Ya. Porque en el cielo no vamos a hacer lo que nosotros vemos. O sea, vamos a hacer, algunos van a ser piedras preciosas. Sí. ¿Lo tiene ahí? Cabal, sí lo tengo, sí. Aquí Ya. donde está. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Claro. Sí. Por eso. Pero es una imagen, porque ¿qué es lo que es la ciudad? La ciudad, bueno. La podría nueva, ser la Nueva Jerusalén. hablando de la Nueva Jerusalén. Claro, ¿Y porque qué es la Nueva ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? es el lugar de Dios. No, La casa, dice que es la iglesia. la casa Mire, en el 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, ¿se acuerda? Lea por favor lo que dice la versión suya. En el Sí, la 9. versión en el 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí ¿Y está. qué hizo en el 10? ¿Qué hizo en el 10? Dice, y me llevó. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que nos los dé las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Sigo? No, es que ahí es lo que dice, le mostró la ciudad, pero cuando le mostró la ciudad era porque le dijo, te mostraré la novia, la desposada, es la iglesia. La iglesia, sí, claro. La iglesia. Entonces, la ciudad, la iglesia, tiene un camino de oro, una calle de oro. Eso es Cristo. Yo soy el camino de oro. Ya. Porque, claro, sí, eso es la Nueva Jerusalén y está en una nueva tierra. Y por eso dice, descendió del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente antes, ¿qué dice? En el 21:3, oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Es lo que estaba desde el principio diciendo el hermano Fares. Al leproso lo ungían 7 veces. ¿Por qué? E igual que el arca, igual que también el tabernáculo, durante 7 días para que fuera ¿se acuerdan? En lo santísimo. Sí, porque, claro. ¿Por qué? Porque el leproso iba a ser el tabernáculo de Dios, que somos nosotros. Sí. Y todos nosotros formamos el tabernáculo. Por eso dice, y en el 3 dice, oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y es lo que dijo Jesús, que si guardábamos sus palabras, el Padre y el Hijo vendrían a hacer morada con nosotros. Y Él morará con ellos. Dios morará con ellos, dice. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo
estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima. Entonces, eso es el final, por decir, de toda esta era, es la revelación que hasta ahí Dios nos dio a nosotros. Entonces, todo lo que es oro, lo que decía el hermano, es una simbología de lo que es lo de Dios. La naturaleza de Dios siempre se manifiesta como oro, en términos físicos. Cuando aparece oro es porque la naturaleza de Dios está haciendo eso. Todo lo del arca era de oro porque representaba la naturaleza de Dios. Por lo tanto, aquí, el camino, como dice aquí en el 21, la calle de la ciudad era de oro puro. Entonces, la calle de la ciudad era de la naturaleza de Dios, oro puro. La naturaleza de Dios la da el Espíritu, y el Espíritu nos da a Cristo. Entonces, por eso que el oro es eso, la naturaleza de Dios, en términos de tipo y sombra. Sombra. Sí, ahí lo dice el versículo 22. El 22 dice lo que es. Y no vi en ellas templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Claro. Es la presencia del Señor. Bueno, qué bonito, bueno, que compartimos esta parte. Y así que el comentario hermano Faro y el otro hermano está muy... Mire, y es que sabe que empezamos, que está muy bonito esto, porque empezó el hermano Fares hablando del día sábado, que era el día de Dios, etcétera, ¿cierto? Y aquí dice en el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, es solo de día, no hay noche. No hay noche. No hay noche. No. ¿Por qué? Por el Cordero. El Cordero. Sí. Y en Génesis 1:1 y 1:2 aparece eso. Lo primero que Dios hace es manifestar al Cordero en términos de luz. Hágase la luz. No fue el sol. No, es la luz. ¿Y cómo llamó Dios a la luz? Día. Cristo. Es el día. Es el día eterno. Es el día de Dios. Es nuestro día. Es muy grande, muy bonito. Muy bonito. Ahí está, ¿ves? No hay necesidad. No hay necesidad de sol, no hay noche. Muy bien. Elna quiere hacer una pregunta a Reinaldo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Oye, entonces todas estas cosas físicas que se mencionan, que son el oro, ¿cierto? Las perlas, el sol, se refiere a ella para que, o sea, Dios no la menciona para que nosotros podamos entender la naturaleza de Dios, porque por ejemplo para nosotros el oro es preciado, las perlas y las piedras preciosas también lo son, incluso el vidrio. Edna, se escucha muy mal, pero ya lo entendemos. Ahora, ¿me escucha mejor? No. Corta el micrófono, porque se acopla, corta el micrófono. Entonces, es importante que lo que dice la Escritura, Dios nos habla a nosotros en tipos y sombras, porque el Espíritu nos va a revelar la realidad de esos tipos y sombras. Siempre. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y lo entendemos que Él no es una puerta física. Yo soy el pan, no es un pan físico. Entonces, Jesús se hizo, nos dio, como dijo, yo soy la vid verdadera. Él no es un parrón, o sea, no es una rama. O sea, entonces lo mismo, todas las cosas de Dios las manifiesta desde el principio en tipología. Y poco a poco va revelando. Por eso lo primero que le revela a Adán es que había
necesitaba una víctima para que no cayera muerto. Y Dios hizo eso. Sacrificó algo y lo vistió. Entonces, siempre Dios hace eso. Nos muestra con cosas físicas las cosas espirituales para que el espíritu nos muestre las cosas espirituales y nosotros las entendamos, para que la mente pueda comprender eso. ¿Qué hora es, Patricio? Son 6 minutos para las 12. A las 12 concluimos. Ah, porque no sé a qué hora empezamos. No tuve yo como... Empezamos como a las 10:20 más o menos, Ah, ya. con todo el traspié que tuvimos de Sí, la sí. caída del internet. Sí. Pero está bien, a las 12 ya es buen tiempo. Sí, es que yo veo que como que fuimos cerrando, porque en realidad estuvo un poco profundo, por decir. Entonces, Sí, cuando lo primero que habló el hermano Fares, y bueno, en realidad todo ha sido muy bueno, pero hay que repasar. Yo voy a repasar por lo menos. Voy a rebobinar. sí, siempre aprendemos algo. Sí. Sí, lo importante que yo siempre le digo a las hermanas que cuando se desaniman algunas porque no entienden, yo le digo que nunca Dios dice que es por entendimiento. Dice que nosotros, como dice la Escritura, comamos lo que el Señor nos da. O sea, cuando encontramos que algo que aparece o algo que vimos es muy delicioso, nunca lo habíamos visto, eso es lo que cada uno tiene que tomar de esta reunión. El Señor eso me dio a mí. No sé qué le dio a los otros, pero eso me lo dio a mí. Y lo guardemos en el corazón y lo empecemos a vivir. Porque eso es lo que Dios quiere. Que todo lo que nos dé de Cristo es para que sea nuestra vida. Es por eso que en la simbología, lo que decía Edna, también del pan. El pan es eso. Nosotros nos comemos a Cristo para que Él sea como se metabolice, igual que la comida física. La comida física después de un par de horas ya está en las diferentes partes del organismo de nosotros que necesitaba esa energía, esa vitalidad. Lo mismo, en la medida que vamos comiendo a Cristo, entre más lo comemos, más se va haciendo parte de nosotros en nuestra vida nueva. Y es poco a poco en realidad, sin desanimarse. Como decíamos, es por fe, no es por un entendimiento doctrinal o teológico, o que no sepamos muchas escrituras, sino creer. Patricio, Es bueno, perdón. ¿sabe? Es bueno oír, porque por oír viene la fe. Sí, Y bueno, cuanto yo oigo, yo digo, hablo de mí en este momento, hago inventario de mí por lo que había oído. sí. Y ese para corregir. Es bueno de ser corregido y crecer Sí. en correcta, vamos a decir, conciencia Sí. que el espíritu puede usar más luego. Sí, eso sí es importante, que yo eso lo he experimentado de hermanos que después de un año a veces o más me dicen que recién vieron algo que hablamos hace un año o 2 años atrás. Entonces no es instantáneo en realidad, pero es poco a poco, no hay que desanimarse. Patricio, si ya llevamos más de 1 hora y media, para que no se haga tan largo para los que escuchan después. Sí, yo creo que podemos ir concluyendo. ¿Ya? Podemos orar para terminar, que alguno de los hermanos nos dirija en oración. Bueno, voy a, igual de manera yo voy a salir, así que vamos a salir juntos, y les doy las gracias por haber compartido con esta hora que les visité, porque me gustaría siempre estar, y me he lamentado por que la reunión se choca con nuestra reunión de ancianos aquí en New York, por eso no me conecto, pero sí, siempre me ha gustado estar con ustedes desde que me uní la primera vez, y el hermano César me comentaba.
porque uno aprende bastante. Y hoy ha sido un día muy, muy para mí de aprender bastante a la parte de las calles de oro, tomando el punto de que el oro es el símbolo de la parte de nuestro Dios, cómo lo podemos distinguir en cuanto a su valor. Como lo bonito es que todo hombre aquí en la tierra se preocupa por tener oro, por buscar oro y valorar eso, más no sabe que Dios es el oro más brillante en la vida de uno. Gracias, hermanos, por este tiempo. Vamos a orar, ya que estoy hablando por último. Padre, qué bueno es, Señor, estar juntos y acercarnos a su presencia en lo que en este día, Señor, usted nos ha dado. Le agradecemos que al comenzar el día, su palabra nos alimenta como manjar a nuestras almas, nuestros corazones. Y le damos las gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo ha dado todo para la iglesia, y que cada uno, Señor, que en nuestros corazones le damos lugar a Él para que Él more y nos guíe, nos guarde, y nos revele su palabra. Esto es, Señor, una bendición. Gracias, Padre, por esta compañía con los hermanos, de compartir. Bendice cada uno de sus hogares, Padre, igual que el mío, en salud, Señor, en todo lo que usted quiera que nosotros tengamos, Señor, confiadamente. Pedimos, Padre, que el resto del día sea de bendición para cada uno. Y lo ponemos todo esto, Padre, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Amén. ha sido grato compartir esta mañana, y ya veré cómo me la arreglo aquí para descargar el video. El video, No sí, lo he sí. hecho. A mí me dice que se encuentra el video para uno seguir, como dijo usted que iba a rebobinar. Yo también quiero rebobinar. Reunión En de el- hermanos en Olmué. Oh, en ese tema. En YouTube. Facebook, en YouTube. YouTube. Oh, Sí. ok, hermanos. Muy bien. Ahí lo buscaremos. Reunión de hermanos en Olmué. Muy bien. ¿Quién está grabando? ¿Tú estás grabando o no? Sí, yo estoy grabando, pero en el celular, no en Bueno, el computador. Bueno, Así pero que voy a ver. termina la grabación o después edítala para que no quede todo esto. Verdad que hay que parar la grabación. Hay que detener la grabación. Ya.